¿Cómo están, hermanos y hermanas? Gusto de saludarles en este día jueves 3 de septiembre, cuando por la gracia de Dios estamos nuevamente listos para estudiar la lección de la escuela sabática. No sin antes, una vez más, reiterar la invitación a los televidentes de Houston, Texas, para que se den cita este sábado 5 de septiembre, en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles, allá en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020, donde voy a estar predicando la palabra de Dios el sábado por la mañana. Así como el sábado, la vez pasada que llegué y estuve y muchos hermanos se hicieron presentes, pues otra vez les invito para que puedan llegar y estudiemos juntos la palabra y nos edifiquemos en la palabra. Así que, amable televidente del canal 51.2, venga con nosotros este sábado 5 de septiembre y adoremos al Señor como Él se lo merece. ¿Qué le parece? Ahí le esperamos. Hoy voy a desarrollar el estudio de la lección con mis hermanos Tomás Palma y su hijo Marcel Palma. ¿Cómo estás, Marcel? Bienvenido. Gracias, ando bien y es una oportunidad de estar aquí con usted. Amén. Hermano Tomás. Muchas gracias por la invitación y gracias al Señor por esta oportunidad de compartir el camino de Dios con mi hijo, y también que invitarle a los televidentes de Houston. Yo tengo muchos amigos en Houston, de ahí de la zona de La Matillo, la frontera de El Salvador. Los invito para que visiten la iglesia. Ya dijo el pastor la dirección y yo creo que la van a poner. Los invito. Ellos me conocen y agradezco a Dios porque me ha dado esta oportunidad de caminar en sus caminos, y ahora siento el anhelo de poderlos ver a ellos caminar en este camino. Amén. Bueno, vamos a pedir la bendición de Dios. Hermano Tomás, ¿quiere orar? Sí. Oramos. Amantísimo Padre que mora en la altura, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Amén, Señor, nos escondemos detrás de tu Hijo porque es el único que tiene los méritos y el que ha pagado el sacrificio, Señor, para nuestra salvación. Y es el que ha hecho el plan de salvación para que podamos ser salvos, Señor. Te imploramos que en nuestro corazón esté dispuesto a obedecer y a someterse a ti, Señor. Te imploramos también que perdones nuestros pecados, nuestras faltas. Te imploramos también que toques los corazones de los televidentes, ya sea por el canal que nos vea, o por el YouTube, o por la plataforma, Señor. Oh Padre, te agradecemos mucho por la oportunidad que nos das de servirte y de llevar esta palabra a otros. Te imploramos que ahora esta bendición de la escuela sabática que estamos estudiando, la reforma familiar, podamos ser bendecidos al practicarla y mirar los beneficios y todo lo que tú tienes, que es todo tu amor y tu bendición para nosotros, para una mejor vida, en esta vida y en la venidera. Te lo agradecemos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Bajo el título Restauración a los caminos de Dios, nosotros vamos a mirar cómo Jacob, al ver ahora cómo tiene su familia tan complicada, metida en problemas, al ver cómo ahora se ha convertido en padre de asesinos en su casa y al mismo tiempo engañadores, pues sin duda que Jacob necesita hacer una reforma. Y yo creo que es aquí donde está el centro de lo que es el título de la lección, Reforma en el Hogar, porque es en esta lección donde Jacob va a restaurar los caminos de Dios en su familia, porque las cosas se han salido de control. Él ha pasado pues esa pena, esa vergüenza ante los habitantes de Siquem por lo que sus hijos han hecho de matar a tantos allí, y pues él puede ver de que necesita hacer arreglos en su casa. Así que, Marcel, ¿qué te parece si explicas con la palabra de Dios el paso vital que Jacob dio en la reforma familiar y sus sorprendentes resultados? Bueno, sí, vayamos a Génesis 35, 2 al 5. Y dice: Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestras vestiduras, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios
que me respondió en el día de mi angustia, y ha sido conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de encima que estaba junto a Siquem. Y partieron, y el terror de Dios fue sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no siguieron tras los hijos de Jacob. ¿Qué te parece? ¿Qué te impresiona de esto? Bueno, pues después de esto todavía Dios tenía compasión de ellos, y en vez de que las otras ciudades fueran detrás de ellos, Dios los protegió y estuvo con ellos. Pero ¿qué le parece, hermano Tomás, a Jacob aquí como padre de familia, al tratar de arreglar las cosas en la casa? ¿Cómo lo ve usted a él aquí en esta forma de actuar? Bueno, pastor, quiero decir que, regresándome un poquito a la lección, la conversión que él tuvo. Porque eso es muy importante. Esa fe, aquí nos enseña la lección que no es pasada de padre a hijo. Y también la lección nos enseña cómo este mundo se va degenerando. No va para mejor, sino que va para peor. Porque si miramos cómo fue la vida de Isaac, cómo fue la de Jacob y su familia, vamos a ver que el pecado va degradando al ser humano. Pero vemos a Jacob que tuvo esa relación con Dios desde que salió huyendo de la casa de su padre, la conversión cuando él oyó el mandato de Dios que se regresara, esa lucha que tuvo, y fue ahí donde él tuvo la conversión de que Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Entonces ahora él sabía bien, con todo, como dice la escritura, como dice la escritura, dice que no olvidemos lo que Dios ha hecho en el pasado, que Él estará también, para que así no temamos del futuro. Entonces él, viendo hacia atrás todo lo que Dios, porque aquí en la lección, ahorita vamos a leer la cita, él le contó a sus hijos cómo Dios había sido con él. Entonces vemos que él había entendido quién en verdad era Dios, porque tenía esa relación, a pesar de que como seres humanos, pues en el proceso del crecimiento espiritual cometemos muchos errores, ofendemos más que todo a Dios y lastimamos a nuestro prójimo, pero Dios ayuda siempre para bien a nosotros, para volver a nacer y poder dar testimonio más adelante, cómo el poder de Dios puede convertir al alma. Entonces, ese es mi comentario que yo miro. Ok. Saben, hermanos, que a mí me impresiona bastante la manera de proceder de Jacob como padre de familia. Amén. Yo puedo ver aquí en Jacob un hombre temeroso de Dios. Amén. Y que le preocupa, pues, cómo están sus hijos, cómo está toda su familia. Y él puede ver que su familia, pues, está en la idolatría. Y él dice que, pues, los junta a todos, ¿verdad? Y les dice: quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes y límpiense y muden sus vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Amén. Hermanos, Jacob sabe que él no puede con una familia que tiene ídolos, con una familia que está sumergida en la idolatría. Jacob sabe que no puede él, como dijéramos, estar bien delante de Dios. Y entonces él comienza a hacer una reforma en la casa. Y comienza a decir: quítense los ídolos, quítense los dioses ajenos que tienen. Y ahora me pongo a pensar yo, imaginémonos nosotros que tenemos nuestros hijos y nos toca decirles a ellos: quítense los ídolos que tienen y entréguenlos, porque esto está haciendo daño en la familia. ¿Cuáles podrían ser esos ídolos que hoy tendrían que darnos esos hijos? Bueno, para los jóvenes y los niños que han estado yo por ahí, puede ser mayormente nuestro teléfono, en muchos casos. Algunas veces son nuestros juguetes, unas veces amigos, y entre otras cosas que me fueran nuestros ídolos. Exactamente, esto que está tocando Marcel, hermanos, es lo que
tristemente ahora está arruinando las familias. Miren, el carácter de nuestros hijos se deforma con los videojuegos que en esos teléfonos, pues ellos allí hacen. Yo escuché la vez pasada de alguien que estaba dando un testimonio y dijo: hermanos, me volví tan adicto a los videojuegos que mi carácter se volvió violento y yo no toleraba cuando perdía, ni siquiera que mi mamá me hablara, o mucho menos mi esposa o mis hijos, y yo tiraba todo por allá. Estaba mal yo, dice él. Entonces el carácter se deforma con los videojuegos, y eso ha llegado a ser una especie de idolatría que la tenemos en la casa y que nuestros hijos están participando de ella, y así sucesivamente. Puede ser también, hermanos, pinturas que nuestras hijas o nuestras esposas están usando, o puede ser, hermanos, alguna cosa que nosotros como hombres podamos estar acariciando. Hermanos, hay muchas cosas que uno las acaricia y son pecado. Eso viene a ser como ídolos que uno tiene allí guardados, y eso, hermanos, no le trae bendición a la familia. Yo el otro día visitando ahí a mi hija, le dije: ¿y estos libros? Y me llamó la atención los libros, y yo había visto ya a mi nieto que andaba leyendo uno de esos libros, y me llamó la atención y dije: voy a revisarlos, y los comencé a leer. No, hija, le dije yo, estos libros no están bien para el niño. Ay, sí, papá, me dice, hace poco hemos venido a ver eso. Tira esto, le dije, a la basura. Esto es algo que tienes en tu casa y es satánico, esto no puede estar aquí. Supuestamente eran libros de historias infantiles de animalitos, que esto y lo otro, pero no, hermanos, cuando empecé a leer, ahí estaba el espiritismo. Y le dije: hija, usted tiene que deshacerse de esto. Sí, papá, tenemos que deshacernos de eso. Y así como estas cosas, hay, hermanos, a veces en la casa muchas. Y el padre de familia tiene que andar como con un candil, con una vela, viendo dónde está la levadura del pecado en la casa para que la saque de allí. Y Jacob es lo que está haciendo. Él reúne a la familia y le dice: denme sus ídolos, denme sus dioses, quítenselos. Y no solo eso, les dice: límpiense, porque están contaminados, y cámbiense de ropa, porque nos vamos a ir a presentar delante de Dios. Oh, hermanos, hasta la vestimenta. Jacob está aquí haciendo hasta una reforma en la vestimenta. Y ahora les dice: levántense, suban a Betel, y vamos a hacer ahí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, que ha estado conmigo en el camino que he andado. Ah, pero ¿qué te parece, Marcel? La respuesta de los hijos, la respuesta de la familia, ¿cómo fue? Bueno, siguieron el ejemplo del padre, como padre sacerdote de la familia, le siguieron el ejemplo. También ellos se quitaron las cosas que ellos tenían, todos los ídolos, también fueron a dárselos a él. Ellos también querían ser parte de la reforma. Qué bonito, ¿verdad? Cuando en el hogar los hijos captan, los hijos entienden que no podemos retirar a Dios de nuestras vidas, que no podemos darle lugar al enemigo en nuestra casa, y cooperamos. Y nos deshacemos de cosas que a lo mejor a veces las queremos porque nos gustan, pero como sabemos que eso está causando daño, lo entregamos. ¿Sabes qué es eso? Eso es negarse a uno mismo. Porque uno dice: yo quiero eso. Sí, pero mi papá está pidiendo que hagamos una reforma aquí, y esto está haciendo daño, así que aquí está. Dice que hasta las mujeres entregaron sus zarcillos, dice, sus aretes. Las mujeres se deshicieron también de aquellas cosas que son también pues pura idolatría, y así dice que le entregaron aquello y se quitaron esas cosas que tenían en las orejas. Jacob los escondió debajo de una encina, y así Jacob hizo una reforma en el hogar. Padre y madre, ¿no creen que también tenemos que hacer lo mismo? No dejemos, mis hermanos, que llegue tan lejos el problema que está sucediendo en la casa. No dejemos, hermanos, que el hijo o la hija se arraigue tanto en la idolatría que por último ya no se la podamos quitar. Si tú permites que tu niña
ya se comience a poner alguna sombra. Si tú permites que tu niña ya se comience a pintar las uñas, y tú vas dejando eso, hermana, hermano, después no le vas a poder quitar que se ponga la faldita corta. Todo comienza, hermanos, con cositas que vamos permitiendo. Hermanos, hermanas, hagamos una reforma en la familia y encontrémonos con Dios. Jacob sabe que tiene problemas, se le han complicado las cosas, pero mírenlo cómo está actuando. Esto creo que es un gran ejemplo. Bien, hermano, ¿qué le parece si lee del don de profecía la cita que está ahí? Sí, dice la pluma inspirada: mientras Jacob reenseñaba cuán maravilloso Dios había procedido con él, se enterneció su propio corazón, y sus hijos también fueron conmovidos por un poder subyugador. Había tomado las medidas más eficaces para prepararlos a fin de que se unieran con él en la adoración de Dios cuando llegasen a Betel. Eso se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 204. Léase la siguiente también. Ok, dice: Jacob se humilló y requirió que su familia se humillara y que dejara todos sus atavíos, porque debía hacer una expiación por sus pecados, ofreciendo un sacrificio a Dios para que él pudiera suplicar por ellos y no dejar que fueran destruidos por las otras naciones. Eso se encuentra en Spiritual Gift, tomo 3, página 137. ¿Qué le parece, hermano, estas declaraciones? Pues, hermano pastor, aquí vemos los dos pasos que la Biblia pide, ¿verdad? Que es el arrepentimiento y el abandono de las cosas. Entonces vemos que eso es lo que él les había enseñado, que no se puede acercar a uno a Dios pensando que Dios lo puede aceptar a uno con el pecado. Desgraciadamente, en este tiempo que estamos afuera, el enemigo ha engañado mucho a la humanidad, porque muchos creen que confesando el nombre de Dios, pero sin tener un cambio de vida, son aceptados por Dios, son hijos de Dios. Pero vemos aquí que la Biblia enseña todo lo contrario. Exacto. Interesante. Bueno, para esto se requiere humildad. Amén. Y hay que humillarnos ante Dios, y hay que humillarnos todos, padres, sí, madres, hijos, todos humillarnos. Qué bonito cuando todos nos humillemos y todos digamos: sí, Dios, haremos lo que tú digas. Qué hermoso esto. Bueno, hermano, ¿cómo pueden los creyentes de todas las épocas ser inspirados con la nueva y fresca experiencia que Jacob tuvo en Betel? Bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios, y eso se encuentra en Génesis 35, del 6 al 7. Y dice: y llegó Jacob a la luz que está en la tierra de Canaán. Esta es Betel. Y él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó ahí un altar y llamó el lugar el Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Ok, note que edificó allí un altar. Y pues los altares, cuando los edificaban, eran para ofrecer sacrificios. Así que allí prácticamente él, con ese acto de hacer sacrificio, estaba adorando. Amén. Adorando al verdadero Dios. Y lo está haciendo con su familia. Allí dice, en Betel, allí en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que con él estaba. Allí él estaba entregándole a Dios ese sacrificio, porque Dios, dice, se le había aparecido, y estaba él prácticamente mostrando ese agradecimiento. Pero ¿qué nos dice para reforzar esto? Hechos 19, 18 al 20. Sí, vamos a ir a Hechos, como usted dijo, 19, 18 al 20. Y dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, y contando el precio de ellos, se halló ser 50,000 piezas de plata. ¿Qué le parece esta actitud de estos cristianos, comparándola a la que tuvo el pueblo allá, o la familia de Jacob? Pues vemos que yo podría decir, pastor, que es el mismo efecto, porque como seres humanos nos
ponemos afecto a las cosas, sea mucho o sea poco, ¿verdad? Aquí vemos que todos ellos reunieron una cantidad, pero vemos que allá las mujeres estaban dispuestas a dar lo que tenían. Y eso pues demuestra la actitud de nuestro corazón, como dijo usted, de ser humilde y aceptar la obediencia a Dios. No es fácil, ¿verdad? Cuando tiene uno que desprenderse y decir, pues ya no me lo voy a poner, este anillo de matrimonio que tanto significado ha tenido para mí, ahora que yo vengo a entender lo que pues es verdaderamente el adorno del cristiano, ya no me voy a poner esto y lo voy a pues ya descartar. Eso requiere de ser humilde, y así sucesivamente en otras cosas. Aquí nosotros vemos a estos cristianos que cuando comprendieron que había que hacer una reforma en sus vidas, mire usted, trajeron, dice, los libros de magia que habían tenido y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Sí. No les importó perder todo eso con tal de agradar a Dios. Amén. El 20 se me olvidó leerlo, pastor. Dice, y así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Amén. Yeah. Qué hermoso. Bueno, a ver qué dice el don profético en la última declaración que tenemos ahí. Dice, Dios aceptó los esfuerzos de Jacob para eliminar el mal de su familia, y se les apareció y los bendijo, y renovó la promesa que le había hecho, porque su temor estaba delante de él. Quemad los libros de magia, quemad hasta el último de ellos, quemad todo, sí, consumidlos. No sea que toleréis una conexión entre vosotros y los poderes de las tinieblas. Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. 2 Corintios 6:17. Esto es lo que deberíamos hacer. Debemos inclinarnos en reverencia al Dios del cielo. Sermons and Talks, tomo 2, página 68. ¿Qué te parece? ¿Algún comentario final que quieras hacer? Bueno, en el primero dice que Dios aceptó y los esfuerzos que Jacob dio para eliminar, y la promesa que habla que renovó. Me gusta cómo Dios lo vuelve a aceptar otra vez. Aunque su familia hizo mal, todavía esa compasión que tiene Dios la tiene para todos. Los libros de magia, dice que había que no quería que hubiera una conexión entre ellos y los poderes de las tinieblas. Cuando dice eso, entonces básicamente ellos ya tenían una conexión, y entonces yo me digo, se hace difícil quizás esa conexión que quizás tenían de tanto tiempo, de botar esos libros, pero lo hicieron por amor a Dios. Claro, hoy en día en las escuelas ve que a veces les dan libros para que lean los niños, ¿verdad? Y yo me recuerdo cuando pastoreaba ya la iglesia de la Conferencia, habían unas niñas, 2 o 3 niñas, que yo siempre las miraba con unos libros. Un libro andaban leyendo ellas ahí. Y yo les decía, ¿y ese libro? Es que nos han dado un libro porque para mejorar la lectura, supuestamente. Y yo siempre miraba algunos libros. Una de ellas andaba un libro de Harry Potter, ese que está conectado con el espiritismo. Sí. ¿Quién no sabe que ese Harry Potter es diabólico? Otro andaba allí de no sé qué otro personaje, pero todos eran libros que tenían que ver con cosas misteriosas. Miren ustedes lo que tenían las hijas de esas hermanas en su casa, libros de misterio. Hermanos, yo creo que es necesario que ahora nosotros revisemos qué tienen nuestros hijos. Y hermanos, limpiemos el hogar. Tratemos de dialogar con ellos y digámosles que Satanás debe salir de la casa. Miren, aquí la sierva del Señor dice, quemen los libros de magia, quemen hasta el último de ellos, quemen todo. Sí, consúmanlos, no sea que toleren una conexión entre vosotros y los poderes de las tinieblas. Hermanos, el mensaje de salir de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, es para nosotros también, en el sentido de dejar todo aquello que nos pueda apartar
del Señor a nosotros y a nuestros hijos. Para terminar, ¿tiene algo más que usted Sí, mencionar? hermano, quisiera agregar las palabras, yo sé que no están aquí, pero la de 1 Samuel 15:23, donde ahora en esta situación que estamos, ¿verdad?, cristiana, hay mucho cristiano que vacila en qué es la idolatría, qué es el espiritismo, porque el enemigo es muy astuto. Primero, pues como dijo aquí mi hijo, y lo que leyó, lo que dijo el Señor, mejor dicho, el enemigo busca hacer una conexión emocional. Él sabe que si logra hacer esa conexión emocional, sea con el muchacho, sea con la muchacha, sea con el padre, con el joven, con la esposa, va a ser muy difícil que quiera soltar eso. Él sabe eso y sabe que cuesta. Entonces vemos que por esa razón Jacob sintió en su corazón la profundidad del pecado, cómo estaba en la casa. Entonces, pero vamos a leer qué dice la palabra de Dios para nosotros que conocemos la palabra de Dios. Por eso 1 Samuel 15:23, mire lo que dice. Dice, porque la rebeldía es como pecado de adivinación. Cuando no queremos prestar atención a estos mensajes que el Señor nos está dando de amonestación, para reformar nuestros hogares, para prestar nuestro corazón, los esposos juntos, ¿verdad?, porque son los pilares del matrimonio, son los guías de los hijos. Si no ponemos de nuestra parte, estamos cayendo en rebeldía de adivinación, porque nos están dando la palabra pura, verdadera para entenderla, y a veces nos ponemos, como dice aquí, dice, porque la rebeldía es el pecado de adivinación, y como iniquidad e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces vemos que nosotros no podemos jugar con el pecado, ni decir que no sabemos qué es, porque gracias a Dios por estos canales se nos están amonestando para saber lo que debemos de hacer. Debemos de prestar atención. Así es. Pues vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude como padres a restaurar los caminos de Dios en la familia. Amén. Vamos a arrodillarnos. Querido Padre, reconocemos que en nuestra familia, pues más de alguno está desviado de tus caminos, y es necesario que se restauren esos caminos tuyos en el hogar. Y nosotros estamos viendo que recae sobre nosotros los padres esa obra de hacer una reforma. Señor, te pedimos para que cada padre y madre se disponga a hacerla, y que la hagan juntos el esposo y la esposa, que no jale el uno para un lado y el otro para el otro, que no suavice las reglas uno cuando el otro ve necesario que se ponga disciplina. Te ruego, Señor, que con el amor de Cristo, el padre y la madre busquen esa reforma en el hogar, buscando que voluntariamente hijos, hijas, esposas, esposos, entreguen los ídolos. Y así, Señor, restaurar los caminos tuyos. Por favor, Padre, te suplico que haya humildad en los hijos, en las hijas, en el esposo y la esposa, de manera que aunque estén arraigados a algún ídolo, oh Señor, se desprendan de ellos, y así que se retire Satanás del hogar. Suplico, Señor, para que hoy más que nunca en estos tiempos que tú estás para venir, padres y madres, hijos e hijas, anhelemos también levantar un altar en el cual nos consagremos todos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Gracias, Señor, por esta lección que nos ayuda a entender lo que es requerido en el hogar, y pedimos fuerzas, sabiduría y mucho tacto para hacerlo, para que finalmente, Señor, todos como familia nos podamos salvar. Gracias por enseñarnos y exhortarnos. Te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.